esos temas en sentido general, en sentido estricto. Pero antes, Danetti, interesante lo que está ocurriendo con el tema relacionado al fútbol femenino de los Estados Unidos. La selección nacional de fútbol femenino estadounidense incoó una demanda federal en contra de su propia federación, de la Federación Estadounidense de Fútbol, por el hecho, alegan ellas, de trato salarial no equitativo, no igualitario en relación a la selección masculina. Esa es una demanda que lleva ya varios meses, pero hace poco tiempo, hace 2 o 3 semanas, una corte federal falló en contra de las pretensiones de las demandantes, bajo el entendido de que supuestamente la Federación de Fútbol sí cumplía con el trato igualitario, incluyendo el salarial, pero no le acordó una indemnización que ellas estaban pidiendo, que era de $66 millones, porque ellas entienden que eso es lo que ha ganado de manera adicional la selección masculina en relación a lo que ellas han ganado. Sin embargo, ya ellas anunciaron, estamos hablando de las jugadoras demandantes, anunciaron que van a apelar esa decisión y vamos a ver cómo les va a ir la NEP. Sí, ciertamente no se sintieron conforme con la decisión emitida, entendiendo que respecto al salario estaría por debajo de los hombres y que de una u otra forma, en cuanto a la protección salarial, hay una ligera discriminación. Entonces, ellos van a seguir sus pretensiones en la Corte de Apelación con el objetivo de que sea revisado nuevamente el caso y todas las pruebas. Así es, un tema de equidad en todo el sentido de la palabra, pero en este caso no sé qué tanto puede ser satisfactorio para ellos esta demanda, puesto que esos $66 millones que ellas no recibieron, que sí lo hicieron los masculinos, fueron por premios otorgados por competiciones, por organizadores, las organizaciones de los eventos donde ellos participaron, no necesariamente responsabilidad de las federaciones que participan en esos eventos. Pero bueno, habría que deslindar el alcance, que entiendo que fue lo que examinó el juez, los fundamentos o las pretensiones que tenían ellas en relación a las propuestas salariales, que entendían que la brecha salarial era diferente en relación a ellas por ser mujer, por su condición de ser mujer, o sea, dándole un enfoque discriminatorio. Pero entiendo que si la federación depositó los medios probatorios, pudieron analizar ciertamente cuáles son los salarios. El juez parte de algo, parte de las piezas documentales que están depositadas. Y si son ya premios o son exaltaciones o reconocimientos, esos son méritos diferentes. Ahí no habría discriminación. Entonces habría que ver cuál fue el alcance y hasta dónde, cuál es, se podría decir, la delimitación que tuviese frente a esas jugadoras, el impacto con relación a su reclamación, si es viable o no. Claro. Pero bueno, a todo esto hay que seguirle dando muchísimo seguimiento. Mira, y siguiendo con el tema del fútbol, pero ahora en México, la Liga MX mexicana, que es la liga de primera división de México, dictaminó algo que ha llamado mucho la atención, y es que durante 6 años consecutivos, a partir de este 2020, esa liga no tendrá lo que se llama el descenso. El descenso significa, en cada liga de fútbol hay 3 divisiones, por lo menos 3. La primera división, que es la más alta, la más competitiva, la división B o la segunda división, tercera división, y bueno,
cada división tiene un nivel de fortaleza en relación a la que le queda más abajo. Pero eso también implica que aquel jugador que esté en las divisiones más bajas genere mucho menos dinero, igualmente los propietarios de esas franquicias. Pues bueno, la Liga MX de México dictaminó que durante 6 años no haya descenso. Es decir, que los equipos que están en primera división, por más mal que les vayan, no van a descender, es decir, no van a ir a segunda o a tercera división. Igualmente va a ocurrir con los equipos que están en segunda división, que no van a poder tener la oportunidad de llegar a la primera división. Y todo el mundo quisiera llegar ahí, porque eso genera más ingresos, genera mucho más negocios. Entonces hay un equipo llamado los Leones de Montenegro, que están impugnando ante el Tribunal de Arbitraje en Suiza, el llamado TAS. Están impugnando esta decisión de la Liga MX, y evidentemente porque es algo que afecta a los intereses de todos esos equipos de segunda división para abajo. Lo que sí me gustaría ver cuáles son los argumentos sólidos en el ámbito legal, porque si bien es cierto que eso afecta a sus intereses, pero también es más cierto que el dictaminar, el no tener el descenso o el ascenso le da cierto nivel de estabilidad a equipos que de por sí ya están en una situación económica muy precaria, como equipos como el Chivas, por ejemplo, que es uno de los equipos legendarios de México, el Cruz Azul, en fin. No sé qué tú piensas, Dan. Entiendo que habría que analizar cuáles son los fundamentos que están reclamando los jugadores para someter el proceso de impugnación. No he analizado, no he visto cuáles fueron los puntos que entienden ellos que han sido violados, por lo que sería interesante traer un próximo programa. Todo, ya vi que estaba publicada algunos fundamentos para nosotros poder aquí hacer un análisis completo sobre la situación que tienen ahora y cuál sería el futuro legal de ese proceso que se está llevando a impugnación. Ciertamente los jugadores pudiesen entender que hay una limitación o podrían entender que su carrera se quedaría estancada, pero también hay yo entiendo que es un asunto meramente económico, aquí lo que se está debatiendo, más que todo. Bueno. Pero habría que analizar también cuál es el impacto que podría generar eso para la federación y también para el atleta. Para el atleta entiende que es un asunto de ser limitado y que entienden troncharle el crecimiento, pero también, como tú bien mencionas, podría ser un asunto de estabilidad. También yo te estoy dando una garantía de X tiempo. Entonces, todo eso habría que verse los pros y los contras. Claro. Tú sabes que la Liga Dominicana de Béisbol siempre da de qué hablar. Los equipos siempre están haciendo algunas transacciones, siempre hay rumores, siempre hay muchas cosas, y especialmente ahora en una situación en donde hay tanta incertidumbre sobre si se va a jugar o no, de cuáles serían las medidas de seguridad, en fin. Pero hay todavía eso se está analizando, o sea, todavía existen conversaciones sobre si se abre, si no se abre, si se comienzan los juegos, si no se comienza, todavía no hay nada definido, es algo, como tú dices, muy incierto, y sobre esa base surgen medidas dinámicas y constantes, es decir, que lo que pudiéramos decir hoy, mañana puede haber sido cambiado o modificado. Claro. Pero mira, algo que ha sonado en los últimos días
es la posible designación de Gabriel Mejía Armenteros como próximo gerente general de los Gigantes del Cibao. ¿Y quién es Gabriel Mejía Armenteros? Un joven abogado, un joven que ha trabajado en operaciones de béisbol desde el 2009 con diferentes equipos, Leones del Escogido, Toros del Este, y ahora está con los Gigantes del Cibao. Pero también resulta que es hijo del presidente de la liga, don Vitelio Mejía Ortiz. Entonces hay muchas personas que han expresado, vamos a decir, su sorpresa al respecto, en el caso de que este joven sea designado como gerente general por la afinidad que él tiene con el presidente de la liga, Vitelio Mejía Ortiz. Sin embargo, aquí no veo que haya un problema ético, porque don Vitelio Mejía ciertamente es el presidente de la liga, pero no es un presidente con plenos poderes. Él no puede hacer lo que se le da la gana. Tiene que contar con el respaldo de los 6 equipos para poder hacer cualquier cosa. Claro, mayoría gana, 4-2, pero tiene que contar con el respaldo de esos equipos. Él puede proponer, y en materia disciplinaria sí tiene algunos poderes que tiene que ejercerlo acorde con lo que establecen los reglamentos de la liga. Sin embargo, no hay absolutamente nada que vincule la gerencia de un equipo, la gerencia general de un equipo, con la presidencia en sí de la liga. No hay nada vinculante. Entonces, de verdad que no entiendo por qué la sorpresa de algunos amigos y hasta la indignación de algunas personas por la posible contratación de este muchacho como gerente general de un conjunto de Atlético. Él es un joven muy preparado. Yo te puedo decir eso, que es un joven muy preparado, y lo que entiendo que es lo que se le debe dar la oportunidad de que pueda tomar las riendas y hacer una buena gestión. Entiendo desde mi óptica que puede hacer un excelente trabajo. Y como tú bien manifiestas, no solamente depende de una sola persona, sino que eso se somete al consenso y con el aporte y con los votos de cada una de las personas, o sea, de los miembros, deciden si entienden que puede tener la oportunidad de trabajar o no. Exacto. Diferente fue lo que pasó con el caso de Miguel Tejada. Miguel Tejada hace algunos años se vio en serios problemas con la liga porque él, siendo parte de un equipo, las Águilas Ibaeñas, compró otro equipo que eran los Gigantes del Cibao. En su defensa, él alegó ignorancia. De ahí el caso era diferente, totalmente diferente. Exacto. Porque es un asunto de transparencia. Exacto. Obviamente, la liga tomó cartas en el asunto, no avaló esa transacción realizada, y aunque él no tuvo vamos a decir, la sanción que conllevaba, pero sí se le dejó entrever que eso era ilegal en relación a los estatutos que tiene la Liga Dominicana de Béisbol, y no pudo adquirir el equipo Gigantes del Cibao. Hay una máxima sí, que dice que cuando existen las leyes y los reglamentos donde tú estás, por ejemplo, en el caso de los atletas, no pueden alegar su desconocimiento.
no se puede alegar ignorancia. Desde que son públicas no se puede alegar su ignorancia. Mira, nos vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos venimos con nuestro invitado que nos va a hablar sobre, vamos a analizar algunas figuras, atletas, a ver cómo se maneja en cuanto a su accionar y cómo pudiese afectar su reputación. ¿Qué podrían hacer? ¿Cuáles tips podrían implementar para bajar un poquito la presión y reivindicar su marca? Así que tras la pausa volvemos en breve. Retornamos con Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica y deportiva. Y como habíamos dicho al inicio del programa, tenemos acá a nuestro amigo Pedro Ángel, especialista en temas de comunicación, manejo de crisis, reportero en una ocasión, ejecutivo en otra ocasión. Bueno, la verdad que ha tenido una vasta experiencia y nos va a hablar sobre los aspectos que deben tener en cuenta las figuras públicas para manejo de crisis y al mismo tiempo para mejorar su imagen. Y eso abunda en el ámbito deportivo. Así que saludos, Pedro Ángel. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí andamos. Excelente, excelente, estamos bien. Gracias a Dios estamos bien. Pedro, hace algunas semanas, hace algunos días, se dio una situación con David, el Big Papi Ortiz. David Ortiz, una gloria del deporte dominicano, del béisbol en sentido general, dijo en un live que hizo con el también pelotero Hanley Ramírez, y mencionó algo de un señor que le dicen Cristian Casablanca. Dijo, mira, mareo, ese es como que mareo. Cristian Casablanca no lo tomó bien y dijo 2 o 3 cosas del Big Papi. El Big Papi procedió a apoderar una firma de abogados, además de que siguió hablando del tema. Tomando en consideración la figura que es David Ortiz, ¿está bien ese manejo? ¿Le favorece a nivel de imagen pública? Bueno, mira, lo primero que debemos hablar es el manejo en sentido general que debe tener una figura pública, entendiéndose figura pública desde esas grandes celebridades y hombres y mujeres famosas como son David Ortiz, las chicas del voleibol, las reinas del Caribe, hasta pasando por una persona que aunque no tenga la dimensión y la fama, digamos, universal que ellos tienen, pues sí tienen su exposición, su fama y su reputación, como es el caso, por ejemplo, de ustedes, el caso mío, que soy un periodista de muchos años. Bueno, entonces las figuras, los que somos, digamos, personas públicas, porque estamos en los medios de comunicación o porque somos líderes en nuestras áreas profesionales, tenemos que cuidar una serie de detalles, si se llama, que tienen que ver con el tema de la imagen, cómo hablar en público, en qué escenario hablar, cómo vestir, lo que exponemos en cada debate, dependiendo de la temática, por ejemplo, temas sensibles como violencia de género, por ejemplo, los temas políticos, el tema del coronavirus y una serie de temáticas. Todo eso uno tiene que, digamos, cuidar. En el caso de David Ortiz siempre se ha manejado públicamente bien porque él tiene su firma ya en Boston, que al parecer le lleva a esa exposición pública muy adecuadamente,
y aquí siempre tuvo amigos y gente que trabajó con él, incluso el recién fallecido Leo López. Leo López, otro amigo. Sí, Leo López, amigo nuestro también, que era vocero de él y siempre, y además a través de la buena amistad que Leo tenía con todos nosotros, siempre estaban los consejos oportunos o deteniendo cualquier información negativa en contra del Big Papi. En el caso del Big Papi, yo leí un comentario, creo que fue de Luisín Jiménez, ese comediante que fue diputado, que me hizo caer en las enseñanzas de Sun Tzu. Una de las cosas que dice Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, que es una Biblia a nivel universal, dice excelente libro. Sí, dice Sun Tzu que en ese tratado, El arte de la guerra, que hay que escoger el momento para pelear, pero también hay que escoger con quién pelear. Es decir, figuras públicas como el Big Papi no pueden a cualquier alarido o escarceo público en redes o personas en busca de sonido para posicionarse, pues usted reaccionar. Ahora, una cosa es cuando usted es atacado en un comentario para que me mencionen, para que David Ortiz me mencione, o una cosa es que ese comentario se convierta en tendencia o en información de primera, en un medio, en televisión. Ya eso es otra cosa. En el caso de Cristian Casablanca, estuve leyendo a Luisín Jiménez y conecté con eso. Casablanca es una personalidad farandulera que permanentemente está en la búsqueda de algún enganche de comunicación de la prensa nacional en el faranduleo para sonar. Y entonces yo pienso que David Ortiz, incluso cuando tuvo el atentado, sufrió quizás ataques más fuertes en algunas ocasiones y demás. Y no hizo caso. Entonces, ¿por qué ahora a una persona, primero, que es incontrolable con la boca? Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes controlan a Casablanca? Una persona furibunda en busca de espacio mediático, ¿cómo usted lo controla? No tiene control. Es lo primero. Y segundo, que Casablanca no tiene ese gran peso en la opinión pública, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, sí, bueno, es como los pleitos de la calle. Tú andas en la calle y alguien te vocea, mira tú, una mala palabra. Tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a pelear con este tipo? ¿Me voy a desgraciar la vida? Lo que sea. ¿O sigo por ahí y eso se lo lleva el viento? Como las palabras mismas. Tiene más que perder. Claro. Tiene más que perder. Entonces, exacto. Entonces, en el caso de Casablanca, bueno, él llegó lejos, contrató una firma y me parece que no llegó a los tribunales. Corrían ustedes que son abogados, porque Casablanca, hace 2 días vi una declaración que dijo como que se pasó, algo así. Dio una declaración que limpió un poco. Sí, se retrató. Sí, se retrató y creo que ya eso no se retrató manifestando una disculpa pública, que algo que entendíamos que nosotros lo habíamos abordado la semana pasada, que debía ser retratarse en relación a esos comentarios que entendía Big Papi que eran ofensivos y que atentaban contra su honor. Y yo entiendo que a partir de ahí llegarían a algún tipo de acuerdo, y dentro de ese acuerdo era la disculpa pública. No sé qué otro tipo de conversaciones tuvieron con los abogados, pero lo primero que se les recomienda es que se disculpe. ¿Por qué? Porque ha atentado contra la integridad, contra el honor, y porque ha sido de manera pública, y sobre la base de que eso se puede considerar un delito y es sancionable. Sí, ese tipo de demandas e incluso los litigios generalmente tienen espacio de avenencia, de acuerdos como ese, y termina, incluso hasta la sentencia termina, lo condenamos a pagar una página en un periódico de circulación nacional disculpándose. Sí. Ni siquiera cárcel muchas veces llega. Entonces, en ese sentido, aplicando el protocolo, digamos, de manejo de crisis de opinión pública, David Ortiz funcionó bien porque decidió hablar y habló,
muchos entienden que no debió hablar, bueno, pero tocó su honor. Pero él habló hizo algo, otra cosa importante. Él no habló directo. Él no salió y dijo nada en contra de Casablanca, sino que salió una información que decía que él apoderó una oficina de abogado, más nada. En ese sentido yo pienso que es buen manejo, porque David Ortiz no faranduleó con el tema, o sea, no habló, él no dio declaración por escrita siquiera, según yo vi, tampoco habló en redes, en fin, no, sino que sencillamente apoderó. Y fíjense el poder de eso. Primero, el apoderar un tribunal y sirvió de defensa, porque David es una persona que tiene muy buena imagen en este país y en Estados Unidos ni se diga. Y segundo, muy querida, una persona muy querida. Muy querida. Y segundo, el poder de disuasión ante ese manejo, ante ese decidir dar la cara. Entonces yo pienso que él tuvo buen manejo en esa exposición. Ahora, ¿cómo debe manejarse? ¿Cómo deben manejarse los muchachos jóvenes? Aquellos que a lo mejor tienen una buena proyección, pero que todavía no han llegado. Por ejemplo, hay un caso como un joven receptor de los Tigres del Licey llamado Yermín Mercedes. Yermín tiene 27 años de edad. Está en el béisbol invernal desde los 23 años. Es decir, tiene ya alrededor de 4 o 5 temporadas. En las últimas ha tenido 2 temporadas en las cuales le ha ido muy bien acá. Sin embargo, ya como que al muchacho como que se le han ido los humos a la cabeza. Hace muchas malas crianzas, hace lo que se le da la gana, según dicen personas allegadas al equipo. Y bueno, y ahora, desde hace un tiempo para acá, tiene la actitud de no hablar con periodistas. Y dice literalmente, no me pidan entrevistas porque no hay entrevistas para nadie. Y yo digo, pero ven acá, pero ¿será que este hombre se apellida Bonds, se apellida Ruth, se apellida Mays, que él, no habiendo llegado al equipo grande, tiene esa actitud? Entonces, ¿cómo se debe manejar eso? Bueno, en ese caso yo no sé si es artesanalmente por cuenta de él o asesorado. Él ha dado un paso importante y es no hablar. ¿Por qué? Porque según las descripciones que ustedes me dan, yo de béisbol sé lo que ustedes probablemente sepan de sembrar verdura. O sea, yo sé muy poco el deporte. Yo nada más sé si ganó Licey, Escogido, las Águilas, y quién dio el jonrón. Yo no sé mucho de eso. Pero mira, si es una persona que te tiende, digamos, a la mala crianza, al descontrol, es adecuado que no hable. Ahora, hay que ver si él dice, no me pidan hablar, que no voy a hablar. ¿Es una actitud personal de él o es que tiene sus asesores y le dice, no hable con la prensa, para evitar cualquier mala exposición? Ahora, en el caso de que él decida no hablar, él no es la persona que debe decirlo, porque acorde con la personalidad que ustedes me han descrito, él lo diría hasta descompuesto, irónico, peleando, cualquier cosa, y eso ya de por sí le afecta. Si es una posición, digamos, de él, de sus asesores, del equipo de Grandes Ligas, lo adecuado es que se informe todo a través de un vocero. Por ejemplo, David Ortiz tenía su vocero. David Ortiz difícilmente ofrecía en este país entrevistas a periódicos, y cuando él iba a una actividad, le preguntaban cosas propias del deporte. Me acuerdo una vez que yo trabajaba para Sedimar, con consultor en la parte de comunicación, y él fue a una actividad de la fundación. Él opera niños, tiene una labor altruista muy hermosa, muy bonita. Y yo estaba ahí al lado de él y los periodistas pues le preguntaron, ¿cuándo? Él no se había retirado. ¿Cuándo te retiras? Yo me retiro a los 40, sí, bueno, cosas así, pero él no daba declaración más. Y en este país, David Ortiz, por ejemplo, no da entrevistas, televisión y cosas, mucho hacia el David Ortiz.
sí de los batazos, cuál fue tu momento, mira, la vez que la boté aquí, allá, o me dolió no representar a mi país en un clásico, cosas así, pero él siempre hablaba a través de voceros. Este muchacho probablemente le dijeron, no hable. Y Sal dijo, no voy a hablar, y punto. Ahora, el hecho de decir, yo no hablo con periodistas, sí, peleando, él está hablando, ¿entiendes? Él está hablando. Pero está mandando un mensaje. Está mandando un mensaje. En ese tipo de personalidades que no tienen manejo del lenguaje, que no tienen manejo de las emociones, todas, los protocolos que se recomiendan son siempre hablar por escrito y o tener un vocero. Si usted no sabe hablar, no hable, porque usted no sabe hablar. Y además hay muchos deportistas en diferentes disciplinas que el fuerte no es saber hablar. ¿Por qué? Porque se han dedicado a su deporte desde chiquitos, no le ha dado tiempo a hacer una carrera, a estudiar, y además el tiempo lo han dedicado a aprender a batear, o a pichar, o a correr, o a fildear, pero usted no ha visto un equipo nacional o de Grandes Ligas que le dé un diplomado a los peloteros, por ejemplo, de el pensamiento filosófico de Dostoyevsky, o analicemos el arte de la guerra. No, porque los equipos que baten, que den jorrón, ¿entiendes? Entonces, esa es una debilidad que ellos muchos la suplen con sus voceros, o hablando por escrito. Muy interesante, pero a veces, por ejemplo, esos que se van proyectando, esos prospectos, trabajan mucho la parte interdisciplinaria con psicólogos que buscan moldear algún tipo de actitud, precisamente para cuando lleguen esos momentos, sepan accionar de una manera mucho más apropiada, porque al final de cuentas le afecta su imagen. Como tú dices, de manera iracunda, no, yo no quiero hablar con X o Y persona, eso ya le mando un mensaje que el periodista lo puede interpretar de como quiera. Y la población puede ser arrogante, que puede ser inaccesible, un sinnúmero de cosas. Entonces es mejor aclarar las cosas, o como tú bien mencionas, muy atinado, tener un vocero o una nota de prensa. O por escrito. Cuando nosotros estamos manejando crisis, temas espinosos, a ver si me llega a la cabeza alguno, uno siempre... Bueno, Poliplas, el año pasado. Bueno, Poliplas uno siempre indica o contraindica. Y, por ejemplo, uno, dependiendo de la magnitud o del tema, uno propone que se mande un comunicado por escrito. Cuando usted tiene un tema muy conflictivo, por ejemplo, usted no expone su VIP, su cliente, a que hable. Uno pone a que lo haga o a través de un vocero o por escrito. ¿Por qué? Porque por escrito y a través de un vocero usted minimiza cualquier error que pueda cometer. Y hay temas sensibles, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, vamos a poner uno. Sí. O temas que tienen que ver con asesinato, homicidio, sospecha y todo eso. Usted no puede tomar en ese caso un VIP y ponerlo en el frente. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar a 2 o 3 periodistas que se la van a pichar para que la baten. Ay, mire, ¿cuál ha sido su labor en esto? Porque sabemos que usted ha invertido mucho en la violencia de género, a favor, pero la mayoría viene irritado. Incluso las feminazis del país, periodistas, se meten ahí y empiezan a preguntar cosas de grandes ligas. Y entonces... Si no saben responder... se descontrola. Entonces lo adecuado es que no... Le voy a poner un caso que me llega aquí. Yo manejé un tema de salud con el caso de Quirinito. Sí, el cáncer. El cáncer, porque ustedes saben que mi fuerte, yo tengo un medio que se llama resumendesalud.net y además mis principales clientes son en el sector salud. Yo lo he visto. Entonces, en el caso de Quirinito, yo ahí tuve como 5 clientes en convergencia. El oncólogo que lo trató en la Unión Médica, porque estaba el nombre de la Unión Médica ahí.
un médico, no me acuerdo bien, apellido Garabot, de mucho prestigio y preparadísimo, de Macorís, pero un muchacho joven que no sabía qué hacer. Y que me recuerde esos tres, pues yo tuve que trabajarlo los tres, por ejemplo, y yo le voy a decir el mensaje que yo le di a Garabó, un muchacho joven que está dando aquí servicio en el INCAI, pero no sé manejar, me digo, no, mira lo que tú... entonces a ellos lo citaron a la Procuraduría, y obviamente el país entero iba detrás de ellos a coger declaración, porque Quirinito era el tema. Y yo a ellos más o menos los orienté, le dije, no, mire, ustedes lo que tienen que ir y primero precisar los mensajes que ustedes van a responder. No, mi manejo fue este y esto y tal cosa. Pero no lo digan ustedes, porque ustedes son técnicos, médicos y además no saben hablar. Que lo diga el abogado. Pero que diga lo primero que hay que tener el patrón de los mensajes. ¿Qué vamos a decir? Bueno, que la fase mía fue que él fue, yo como médico le di una indicación médica. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Bueno, pues diga eso y no salga de ahí, y todo el que le apabulle con otra pregunta, conteste, pero vuelva a su idea central. Pero además no lo diga usted, porque usted sabe operar y sabe cualquier cosa, ¿entiende? En el caso, por ejemplo, de los demás, el cirujano de Santiago, que era de la Clínica Unión Médica, como que no hablaba, como que daba la impresión de que se estaba escondiendo. Y bueno, en el centro médico donde trabajo, que son clientes míos también, ellos me llaman, yo digo, bueno, ustedes tienen dos situaciones. Primero tienen el médico practicante y tienen el nombre de ustedes, la reputación. Entonces, en el caso de él tiene que hablar, dar la cara, porque hay una premisa en manejo de crisis que dice que usted debe dar la cara para evitar que el rumor corra. O sea, cuando usted tiene una situación que lo acusan, que no, usted tiene que dar la cara. Eso es lo primero. Por cualquier vía, por escrito, por un vocero, pero usted sale. Y si usted no tiene detalle, pasó en Poliplaza, ustedes que lo mencionan. Cuando usted tiene una situación que usted no tiene detalle, usted sale y da la cara y dice, sí, queremos informar al país que hay una situación, pero nosotros estamos en la fase de investigación, los bomberos están haciendo su trabajo, la policía. Prometemos que en las próximas horas daremos un informe de cuál es la situación real. ¿Por qué? Porque la institución, la organización, el vocero no tienen información a mano, pero ya salió y dio la cara. No se presta a especulación y demás. Entonces, esos son parte de los protocolos que hay que llevar en ese sentido. Muy edificante las informaciones. Todo es un asunto de manejo. A veces, es que yo te voy a decir una cosa, Pedro, todos esos periodistas, como por ejemplo, si tienen una información, una noticia que cubrir, una persona que no se maneja en ese medio se puede asustar, puede pasar. Yo he visto, por ejemplo, casos jurídicos que yo he estado en una sala y en otra están todos los periodistas. Por ejemplo, en el caso de cuando se conoció lo de Acrobarte, que estaban conociendo los referimientos, estaba lleno de periodistas. La sala estaba llena y tú dices, wow, pero... ¿Y cómo uno se asusta? Se pudiese asustar. Claro. Sí, pero hay unos protocolos de manejo que si usted lo lleva, sale a camino. Por cierto, ¿cómo debe manejarse una empresa que tenga cierta imagen de prestigio y que se vea tambaleada por esta situación económica producto del COVID-19 y que necesariamente tenga que realizar o reducción de personal o suspender o hacer ambas cosas a la vez? Porque de repente tú te vas a encontrar con trabajadores o ex trabajadores haciéndote un desastre en la puerta de tu empresa, como ha ocurrido. ¿Cómo deben las empresas manejar esas situaciones? Con los protocolos que sirven para todo. Lo primero es dar la cara. Okay. Dar la cara. Lo segundo es explicar la situación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es rojo? Bueno, nosotros decimos que es azul. ¿Y por qué es azul? Y decirlo a través de los medios en los cuales se difundió, si son masivos, si son las redes, si son lo demás,
y puede ser por comunicado. Ahora que ustedes mencionan organizaciones de empresas, vamos a poner el caso de una ferretería muy famosa en el país, una de las más grandes, si no que la más. Sí, no, yo creo que es la más grande. Que circuló en las redes sociales unos empleados, supuestos empleados, haciendo una protesta de que lo despidieron a todos, no le dieron su liquidación y demás. Hasta donde yo tengo entendido, esa ferretería nunca respondió. O sea, no hizo ninguna aclaración ni nada. Y ustedes dirán, bueno, pero se podía quedar callado. No, le afecta la reputación. Y dirá, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde hacemos la aclaración? ¿Vamos a poner una página en tal periódico? No, porque fue en las redes y los protocolos indican que usted utiliza el medio por donde viene el ataque, si no se convierte en tendencia. Yo no sé si esa vez se convirtió en tendencia, ¿entiendes? Entonces, esa organización, que pienso que ahí es la pregunta que tú me haces, esa organización en ese momento debió salir a camino. Pero en esta crisis del coronavirus ha habido campañas preventivas y positivas y propositivas y muy a favor, o sea, de la marca con el sentir, el padecimiento, el temor, la tristeza, el miedo de la gente en un momento. Y voy a mencionar el caso de los supermercados. Los supermercados, cuando la crisis empezó, hace 2 meses y algo, que se llenaron, la gente estaba como loca comprando en la calle. Tú llevabas 3 aguacates y te asaltaban por 3 aguacates. Perdón, o te decían, ¿cuánto vale? Dámelo. O sea, la gente se volvió, pero eso es el temor, eso es lo que era el pánico. Entonces, yo me recuerdo que los supermercados empezaron a emitir comunicados en las redes, en todos los medios, diciendo, en esencia, hay abastecimiento, quédese en casa, vaya al supermercado solo a comprar lo que necesite. ¿Ve? Entonces, esos fueron los supermercados de este país, los grandes, hicieron un excelente manejo del mercadeo, la comunicación y la exposición pública, porque ellos no estaban publicando especiales, ofertas, sino poniéndose del lado del miedo de la gente, del pánico. Entonces, no es que con esa campaña redujeron los miedos. Claro, entonces redujeron los miedos, la gente dejó de ir a los supermercados así masivamente, organizó sus visitas. ¿Y qué pasó? Que esos supermercados, todos quedamos con el registro de que actuaron bien en un momento de crisis, porque no rebajaron la tallota y la yuca y la leche, no fue que es que estaban al lado de nosotros. Licenciada Neti Lugo, cálmese, que hay suministro, no venga innecesariamente. Ahora, si decide venir, mire, aquí le tenemos para que usted, le vamos a dar una mascarilla. Entonces, esas son marcas que previenen crisis incluso. Bueno, y realmente eso es lo que se le queda a uno en la cabeza. Así es. Esa gestión, esa actitud. Bueno, ya por último, Pedro, ¿algún mensaje, algunas recomendaciones para que las empresas y figuras públicas puedan manejarse en manejos de crisis? Es decir, puedan tener cierto nivel de buen manejo cuando se enfrentan a una crisis y también buen manejo a nivel público. Bueno, entender primero que las organizaciones y las personas tienen un sitial en el universo, ¿no? En la sociedad donde ejercen, se desarrollan y ejercen su actividad económica, las figuras públicas también del ámbito económico, deportivo y demás. Y eso hay que entenderlo para saber que a partir de ahí usted debe tener un comportamiento público cónsono con ese público que a usted que aspira que usted se maneje bien en todos los sentidos, oírlo con una posición adecuada en lo que tiene que ver hasta con el debate político, con los temas, por ejemplo, de género, con los abusos policiales y demás, un discurso ahí. Y segundo, cómo usted se comporta. En el caso de David Ortiz, por ejemplo, le criticaron mucho
que siendo una figura tan apreciada aquí fuera, rondara o fuera a bares como donde se produjo la reyerta, que posteriormente salía a relucir que era de persona no muy pura. Entonces, hay que entender que usted es figura pública y debe manejarse. Y lo otro es que cuando usted tenga una crisis en su reputación, que lo acusen de algo, su marca, no se calle. Eso es un pecado. El que calle otorga en esas cosas. Usted debe llevar un seguimiento que va desde dar la cara, desde decir la verdad y hacer los puentes de comunicación debido, pero no calle. Y un consejo finalmente muy importante, que es un cliché, porque todo el que está hablando con un especialista en algo dice, busca un especialista, pero yo me voy a ese cliché, busca un especialista, no un periodista amigo, porque muchas veces dicen, no, yo soy amigo de X periodista, yo lo llamo, y yo, no. Entonces, búsquese una empresa de relaciones públicas, o un periodista que se dedique a eso, o un experto en comunicación y relaciones públicas, para que lo asesore y le lleve cualquier impacto. Aquí hay muchísimas empresas, muchísimas profesionales que se dedican a eso, y bueno, eso es caerle atrás y estar ahí, no un periodista amigo. Pero también danos tus contactos para cualquier persona que quiera comunicarse contigo. Bueno, sí, yo tengo mi WhatsApp es el 829-962-7586, 829-962-7586, ese es mi WhatsApp y mi teléfono. Y yo tengo un correo que lo reviso el día entero, que es prensapedroangel@gmail.com, prensapedroangel@gmail.com. Yo no estoy en redes sociales personalmente. Ustedes dirán, pero tú, yo no estoy en redes, justamente porque como yo, por el desarrollo de profesional y de los proyectos que he tenido, yo no quiero que públicamente, porque yo en mi vida privada, ¿quién soy yo? A mí me gusta andar en un Jeep viejo, en un motor desgreñado, me gusta la loma, me gusta estar en un río. Entonces yo no quiero que mi mundo, el que me vea, o sea, yo no quiero que mi cliente, la gente que me veo posicionado en tal o cual cosa, me vea un día en un río, yo bañando, haciendo una fogata. No, yo lo segrego. Entonces yo no tengo redes sociales, no me busquen por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por estos minutos. Bueno, gracias. Agradecida de que puedas compartir con nosotros, que entiendo que toda la información que nos ha dado es muy valiosa, y a todo aquel abogado, médico, contador, atleta, esos tips que tú nos has explicado de forma muy clara nos pueden ayudar a nosotros a manejar alguna situación o contratarte en caso de estar en apuros. Esto es todo por hoy. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, recordando que nos pueden seguir a través de nuestras redes, que sí tenemos, Darnet y Lugo, Fabricio Geraldino, 123, también en YouTube, Compendio Legal y Deportivo, miércoles de 6 a 7, así que nos vemos el miércoles próximo, Dios mediante. Hasta la próxima. Bye.